Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más, la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, pues le presenta su programa Estudios de la Biblia. Estamos tratando el libro de los orígenes, Génesis, y en el día de hoy, en nuestro episodio número 17, estamos con la segunda parte del origen de Satanás. Ángel Mármol con usted, y a través de la línea telefónica tenemos al hermano David Helio, a quien le damos las buenas tardes y le damos el paso inmediatamente. David Helio, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Ángel, Dios te bendiga y Dios le bendiga a cada persona que nos escucha en esta tarde. Estamos hablando, sí, del origen de muchas cosas, el libro de los orígenes, Génesis. Ya hemos hablado del origen de Dios, pero en verdad Dios no tiene origen. Dios aparece en el libro de Génesis y siempre ha existido, como vimos muchas escrituras que confirman este hecho. También hablamos del origen del mundo físico y del origen del matrimonio. La semana pasada comenzamos a hablar del origen de Satanás. Ahora, Satanás también aparece en el libro de Génesis sin explicación de dónde vino y cuál fue el principio de su existencia. Pero a la diferencia de Dios, Satanás no ha existido siempre. Dios creó el mundo, Dios hizo el mundo, Dios hizo todo lo que hay en el mundo y todo lo que hizo era bueno. Ahora, hay unas escrituras que vimos la semana pasada que la gente utiliza a veces tratando de explicar el origen de Satanás. Uno se encuentra en Ezequiel 28, pero vimos en el contexto que en verdad está hablando de rey de Tiro. Otro es Isaías 14, pero vimos también en el contexto que habla de rey de Babilonia. ¿Cuál fue el origen entonces de Satanás que aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 3, tentando a Eva? Pues vimos en Colosenses 1 la semana pasada de que todas las cosas fueron creadas por Jesús, tanto en los cielos, en Colosenses 1:16, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso implica entonces que Satanás fue creado por Dios. Pero obviamente, todo lo que hizo Dios era bueno. ¿Cómo es posible que hubiera creado a Satanás? Porque vimos que la Escritura dice en Génesis 1, todo lo que Dios vio, todo lo que había hecho, Génesis 1:31, y era bueno, no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Así que Dios hizo el mundo por medio de Jesús y todo lo que hizo era bueno. ¿De dónde viene entonces Satanás? Pues sabemos, según la Escritura, que hay ángeles que pecan. Esto vimos en 2 de Pedro, capítulo 2, donde dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. O sea, que muy probablemente Satanás era un ángel que pecó, porque sabemos que los ángeles fueron creados perfectos y muchos pecaron. O sea, es una deducción, porque la Biblia no dice directamente, pero está de acuerdo con la enseñanza bíblica. ¿Cuál fue entonces su pecado? Pues vimos en 1 Timoteo 3:6, hablando de los requisitos para ser anciano, obispo, pastor en la iglesia. Dice, no debe ser un recién convertido, en 1 Timoteo 3:6, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo.
no hay duda de que Satanás, el diablo, se ha envanecido y por eso vemos que pecó y los ángeles que pecan y no sabemos si era un ángel o un arcángel, pero pecó en un momento, Dios lo hizo perfecto y cayó en el pecado del orgullo, de envanecerse. Y también en Juan 8:44 nos habla de Satanás también. En todo ese pasaje, Cristo dice que es asesino, fue asesino desde el principio, o sea que trajo la muerte a la humanidad por medio del pecado, es mentiroso y padre de la mentira. Orgulloso, asesino, mentiroso, padre de la mentira. Los pecados de Satanás principales que habla la Biblia. Ahora sabemos que los ángeles que pecan, según Hebreos 2:16, no tienen ayuda. Cristo murió por la humanidad, pero no murió por los ángeles. Dice en Hebreos 2:16, ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces, después de escuchar a nuestro hermano Carlos, que nos va a dar el Salmo de la semana, entraremos en más detalle sobre el origen de Satanás y sobre el acceso que tenía al cielo y qué sucedió después de eso. Hermano Carlos con nosotros. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la semana. Que la gracia y el amor de Jesucristo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 23, versículo 3, como el Salmo de la semana. Se lee de la siguiente manera: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. La palabra restaurar es bien importante. Significa recuperar, recobrar, reparar, volver a poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Es bien importante que saber que el hombre ha escogido el pecado, se ha dañado, se ha extraviado, se ha perdido. Y las profecías decían que Jesús, el Mesías, vendría a esta tierra para restaurar, para salvar lo que se había perdido, para buscar y salvar lo que se había perdido, el hombre. Hay otras traducciones de la Biblia que en vez de usar la palabra restaurar, usa una palabra bien parecida y bien importante y bien verdadera también. Confortar, que significa dar fuerza, dar energía a aquel que está débil, dar consuelo, dar ánimo para resistir las pruebas en medio de los problemas. Si estás débil, Dios promete darte fuerza para que puedas vencer. Si estás quebrantado, Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar, sanar, dar fuerza y energía a cada corazón. Pero hay otra palabra que me interesa mucho y creo que es bien importante. Después que leemos al principio, Él restaura mi alma, dice, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. La palabra me guía es bien interesante porque las ovejas no tienen sentido de dirección y los depredadores se las comen. Por eso necesitan de un pastor que las guíe. Dios nos da sentido de dirección, nos da un norte. ¿Cuántas veces hemos hecho malas decisiones? Y lo difícil que es salir de ellas, rectificarlas y mejorar. No sabemos qué hacer. Muchas veces lo que hacemos es llorar. Ahí es donde viene Dios a ayudarnos, a fortalecernos, a sanarnos y a darnos sentido de dirección, a darnos una razón de vivir. Y creo que eso es sumamente importante entender esto. Por eso que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gente quiere un caminar, pero no quieren a Jesús. Entonces, ¿cómo van a aprender a andar por sendas de justicia? Si Jesús es la justicia, si es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Una
profecía que quiero leerle acerca de Jesucristo y cómo Él la cumplió. En Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Mire esta profecía acerca de Jesús en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Noten, esta profecía tiene que ver con restaurar, con confortar, como dice el Salmo 23, versículo 3. Ahora miren cómo concluye esto. Dice el versículo 20 de Lucas 4:20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido. Jesús, el Mesías, vino a restaurar nuestras almas, a guiar nuestras vidas por senderos de justicia. Salmo 23, versículo 3. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Que el Señor le bendiga su alma a través de este salmo. Bendiciones. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. La Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence te da la gracia por tu sintonía y seguimos con nuestro episodio número 17 en el día de hoy con el origen de Satanás. ¿Tenía Satanás acceso al cielo después de pecar? Pues esto podemos ver en el libro de Job. En el libro de Job se abre una ventana, por decirlo así, en el cielo. Hay muchas cosas en el reino espiritual que desconocemos. Conocemos solamente lo que la Biblia revela. En el libro de Job tenemos una revelación del acceso sí que tenía Satanás en el cielo después de pecar. Y vamos a leer Job 1, del 6 al 12. Estamos leyendo de la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer en Job 1, 6 al 12. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, y el Señor preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene,
y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extienda tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Vemos aquí que Satanás tenía acceso al cielo y utilizaba ese acceso para acusar a los seguidores de Dios. Vemos esta batalla entre Dios y Satanás. Dios procurando tener servidores fieles como no lo fue Satanás. Y Satanás tratando de hacer caer a los seguidores de Dios. Ahora Dios no manda a Satanás a hacerle daño a Job, pero sí le da permiso. Y Job, como sabemos leyendo el libro, le hizo muchísimo daño. Prácticamente hizo que todo su bien, toda su riqueza fueron robados, quemados, destruidos, y que todos sus hijos fueron destruidos también en un solo día. Él no estaba satisfecho. Satanás insistía y volvió una segunda vez. No lo vamos a leer, pero lo pueden leer en Job capítulo 2, donde se presenta otra vez ante Dios para decirle que, claro, que Job no te ha maldecido Dios porque no ha tocado a él personalmente. Dios entonces permitió que Satanás le diera una enfermedad bien fuerte y vemos que en todo esto Job no pecó. Aquí vemos la lucha entre Dios y Satanás, utilizando a los seguidores de Dios en su campo de batalla. Y en este caso, Dios gana, porque Job mantuvo su fe en Dios. Si leemos el libro completo, y al final Dios bendice a Job. Pero Satanás no tiene acceso al cielo ahora. Vamos a ver lo que dice la Biblia después de escuchar a nuestro hermano Pablo, que va a hablar de proverbios que hacen pensar. Seguiremos con este tema. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Saludos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un placer que estén con nosotros nuevamente en esta su sección, Proverbios que nos hacen pensar. En esta semana quiero tratar un poco el tema sobre cuidarse o librarse del mal camino. ¿Cómo podemos nosotros obviar el mal camino? Salimos a la calle y la maldad está por todos lados. Pero la Biblia nos instruye a nosotros en que hay una forma de evitar el mal camino, la búsqueda o el envolvimiento en el mal camino. Quiero llevarlos en esta ocasión a Proverbios capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el verso 11. La discreción velará sobre ti. O sea, el ser discreto, el ser cuidadoso. Nosotros cuando salimos a la calle tenemos que salir con discreción, con mucho cuidado, siguiendo nuestras leyes de tránsito, entendiendo que las leyes están ahí para cuidar de nosotros, para que seamos prudentes. El entendimiento te protegerá, entendiendo que las reglas, las leyes, las ordenanzas que nuestros gobernantes ponen en la tierra es para crear un orden, una disciplina, que también incluso viene de Dios, según nos cuenta Pablo en Romanos capítulo 13. Dice el verso 12, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. O sea, Dios también quiere no solamente librarnos de situaciones problemáticas en la calle, sino también de aquellas personas que andan buscando el mal. Aquellas personas perversas que están allí para crear situaciones adversas con nosotros. Dice el verso 13, de los que dejan las sendas de rectitud, así es como el proverbista los cataloga. Son hombres o mujeres perversas que dejan la rectitud para irse a la perversidad, todo lo opuesto. Dice el verso 14, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en la perversidad del mal, cuyas sendas son torcidas, dice el verso 15, y se extravían en sus senderos. Yo quiero leer unos versículos. El Salmo número 1 es un salmo sumamente emocionante, donde Dios nos habla del buen y el mal camino. Dice el Salmo 1,
Verso 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Cuán bienaventurado. Dice, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Es importante ver que Dios nos alerta a nosotros constantemente de no andar en el camino de los impíos. Es más, dice, bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Cuando oigas, seas invitado a hacer algo que tú sabes que es en contra de la voluntad de Dios, inmediatamente debes rechazarlo, inmediatamente debes huir. Es tiempo de deleitarse en la palabra de Dios. Es tiempo de deleitarse en las bendiciones de Dios. Y Dios te bendecirá a ti. Dios te bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro estudio de la Biblia. Adelante, David. Hemos visto que en el libro de Job, Satanás tenía acceso al cielo. Cuando se presentaban los hijos de Dios, delante de Dios, vino Satanás también entre ellos como acusador. Pero tenemos en el libro de Apocalipsis un libro de profecía. Recuerden que la profecía incluye el pasado, el presente y el futuro. La mayoría de las cosas en Apocalipsis eran futuro para Juan, pero otras cosas eran presente. Y en Apocalipsis capítulo 12 vemos algo que fue del pasado para Juan, pero que es para ayudar a entender cosas futuras. Pero vamos a concentrarnos en ese evento importantísimo que sucedió cuando Jesús ascendió al cielo. Que este hijo fue arrebatado al cielo. Jesús ascendió al cielo en Apocalipsis 12. Y vamos a leer en Apocalipsis 12 del versículo 7 hasta el 12. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí vemos claramente unas buenas noticias y unas malas noticias. La buena noticia es que vencieron a Satanás en esa gran guerra en el cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Satanás tenía acceso, había dañado el mismo cielo y tuvo que ser limpiado.
Jesús como nuestro sumo sacerdote y entró en ese lugar santísimo llevando su sangre para limpiar el lugar santísimo que es el cielo. Y esa guerra entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles, pues vemos que Satanás es echado fuera. Buena noticia, pero no es el fin de Satanás, porque es echado a la tierra. Antes tenía acceso a la tierra y en el cielo. Ahora se cierra su acceso en el cielo, se limpia el cielo, porque Cristo ha ganado la victoria sobre Satanás, pero hay más batallas antes del final. Dios va ganando la guerra y ha ganado la guerra por medio de la sangre de Cristo, pero la batalla final todavía no ha terminado. Satanás ha llegado a la tierra con gran furor y quiere seguir peleando y sigue peleando contra Dios y contra los seguidores de Dios. Vamos a escuchar ahora una parte importantísima que es la sección Conozcamos mejor a Jesús con nuestro hermano Víctor, para luego seguir con este tema. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Soy Víctor Ortiz, presentándole a Jesús, el camino. Leamos en la Nueva Biblia de las Américas, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es un simple camino más, entre muchos, que llevan a Dios, sino el único, en ningún otro y no hay otro, para la salvación y recibir el perdón de pecados. Dice en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 12, y Hechos capítulo 10, versículo 43, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para interceder por los pecados del pueblo judío. Jesús estableció con su sangre un camino nuevo para el perdón de pecados. Quiero que noten y tomen en cuenta la singularidad en las Escrituras. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y versículo 20 dice: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: Un solo Dios y un solo mediador. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. En los principios de la Iglesia, la fe cristiana se le llamaba el camino, primer nombre dado a la comunidad cristiana y mencionado en el libro de los Hechos, donde se encuentra el principio de la Iglesia y su historia. Para su propio conocimiento, pueden leer los capítulos en el libro de los Hechos, donde las siguientes escrituras fueron extraídas. En estas escrituras identifica a Jesús como el camino de salvación y a los seguidores de Jesús como seguidores del camino. En Hechos capítulo 16, versículo 17, una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación identifica a Pablo y a los que estaban con él como los que proclamaban el camino de salvación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. En Hechos capítulo 18, versículo 25, Apolos es mencionado como hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. En Hechos capítulo 19, versículo 9,
Pablo se encuentra en Éfesos hablando en las sinagogas abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino. Los que le oían se rebelaban en contra del camino. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. En Hechos capítulo 19, versículo 23, Pablo se encuentra en Asia en su tercer viaje misionero donde se quedó por un tiempo. Dice las Escrituras que se produjo un alboroto a causa del camino. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. En Hechos capítulo 22, versículo 4, Pablo había sido arrestado y en su discurso a la multitud menciona que él persiguió a la muerte a los seguidores de Jesús. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. En Hechos capítulo 24, versículo 14, Pablo admite ser cristiano, seguidor de Jesús, aún cree en la ley y los profetas delante de los líderes judíos, el sumo sacerdote y el gobernador. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. En conclusión, Juan 14, versículo 6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, el camino. Nuevamente, Víctor Ortiz en el segmento Conozcamos Mejor a Jesús. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una vez más, los hermanos de la Iglesia de Cristo te dan la gracia por tu sintonía. Entonces hemos visto que Satanás fue echado del cielo y arrojado a la tierra después de la muerte de Cristo. Esto nos trae a una pregunta y nos mueve a una pregunta. ¿Es Satanás entonces en la tierra el que nos hace pecar? Adelante, David. Buena pregunta, porque muchas personas dicen, el diablo me hizo hacerlo. Pero tenemos buena noticia. El diablo no te puede hacer o forzar a hacer nada. Él tiene muchísimo poder, es más poderoso que los seres humanos, pero no tiene el poder de forzarte a pecar. Él es el tentador. La Biblia usa ese término para Satanás, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pues Pablo teme que su trabajo fuera en vano porque el tentador llegara a convencer, como convenció a Eva en el principio, a pecar. Pero mira cómo es la tentación. La tentación es explicado en Santiago 1, 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concedido, da a luz
el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Así que el pecado no entra sin la voluntad del hombre que decide pecar. Satanás no te puede forzar a pecar. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Así que tenemos buena noticia. Si Satanás no nos puede forzar a pecar, la Biblia dice aún más claramente para los que aman a Dios una promesa en cuanto a la tentación se refiere. Vamos a leerlo en 1 Corintios 10:13. No se les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Promesa bella y bonita, pero también que nos enseña que nosotros tenemos una responsabilidad. Dios sí permite que seamos tentados, como permitió que Job fuera tentado. Pero la tentación a Job fue fuertísimo. Dios lo permitió porque sabía que hasta el grado de la tentación que sufrió Job, él podía encontrar la vía de escape. Y para nosotros también tenemos esta promesa. Si amamos a Dios, siempre hay una salida. Nunca podemos echar la culpa a Satanás, ni a un ser humano, ni a Dios, porque Dios no tiente a nadie, como vimos en Santiago, sino que tenemos la responsabilidad nosotros mismos. Y vamos a leer lo que dice también en 2 de Pedro 2:9. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Dios sabe rescatar de tentación a los piadosos. Queremos hablar más, en más detalle, de cómo podemos resistir, cómo podemos luchar contra Satanás, cómo podemos evitar pecar. Porque obviamente no lo podemos hacer solo. Yo solo contra Satanás voy a perder cada vez. Pero con la ayuda de Dios y con Dios al lado mío, que siempre me da un camino de escape y con unas herramientas específicas que nos da la Biblia, sí podemos luchar y podemos ganar contra Satanás. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Rumbo al monte de Sión. Bienvenidos y gracias por acompañarnos al tema de hoy. La lectura bíblica es tomada del profeta Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y a Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará como los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengamos, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en reas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se alistarán más para la guerra. Esta profecía es idéntica a la de Miqueas capítulo 4 del 1 al 3, en donde se nos señala el reinado del Mesías Jesús. El profeta Isaías vivió unos 700 años antes del establecimiento del reino de Dios, y su cumplimiento vino en el año 31 después de Jesucristo, en la ciudad de Jerusalén, cuando Pedro, usando las llaves del reino de los cielos, predicó el primer sermón a todos los que se encontraban en la fiesta de Pentecostés, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En los postreros días llegaría esa ley del Señor nuestro Dios, o sea, su palabra, a todas las naciones, no solo a los judíos, sino también a todos los gentiles. Y allá en el monte Sión, en la casa de Dios, iba a haber enseñanza
de los caminos de Dios. Iba a haber instrucción para andar en sus veredas. El monte de Sión, el monte sagrado de Sión, es la ciudad antigua de Jerusalén, la ciudad donde iba a comenzar a predicarse el Evangelio de Jesús. Sión era sencillamente una colina en la antigua Jerusalén que fue construida. Sin embargo, llegó a representar a toda la ciudad santa. Dios a Moisés le dio la ley en el monte Sinaí, pero aquí el profeta Isaías dice que la ley iba a ser dada en la ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios iba a ser dada en la ciudad de Jerusalén. Tal y como Cristo le dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre, porque ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El carácter que los ciudadanos del reino tendríamos, vemos que es un carácter de paz, porque el Mesías es el príncipe de paz. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos he dado, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que los súbditos del reino andamos buscando la paz. Busque la paz y sígala. Dice Primera de Pedro que debemos ser mensajeros de paz. Anunciamos las buenas nuevas de paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó a predicarse en el año 31 después de Cristo hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Continuamos con nuestro episodio número 17 de Estudios de la Biblia. Y ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de cómo nosotros podemos luchar contra Satanás. La buena noticia es que no tenemos que ser víctimas del asesino Satanás. Hay una guerra espiritual. De hecho, muchas personas de muchas iglesias hablan de la guerra espiritual, pero queremos ver qué dice la Biblia, cuál es nuestra parte en esta guerra. Vamos a leer Santiago 4, 7 y 8. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Vamos a ver primeramente cómo no resistir a Satanás, cómo no resistir al diablo, porque algunas personas creen que nosotros como seres humanos podemos tener un poder mayor a Satanás. Yo voy a leer aquí en Judas 1:9. Cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo, discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dice, pero estos, algunas personas que están equivocados, blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Las personas que creen que ellos mismos pueden tener una fuerza contra Satanás. Las personas que dicen: Satanás, yo te reprendo. Miguel el arcángel se atrevió a reprender a Satanás. ¿Cuáles herramientas tenemos entonces si no podemos nosotros reprender a Satanás directamente? Pues primeramente, para no caer en tentación, tenemos la oración. En Mateo capítulo 6, en la oración modelo, que algunos llaman el Padre Nuestro, dice Mateo 6:13. Y no nos deje caer en tentación,
sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Así que en la oración, parte de nuestra oración, además de orar por los enfermos, el pan diario y todas las cosas físicas que oramos, la oración modelo habla de las cosas espirituales, específicamente una cosa importantísima, que es no caer en tentación. Buscar en la oración ayuda de Dios, que Dios nos ayude, que nos ayude a encontrar esa vía de escape que vimos en 1 Corintios capítulo 10. Otra herramienta imprescindible, importantísimo, son las Escrituras. Cuando Jesús fue tentado, no fue la única tentación de Jesús, pero sí, Él fue tentado de una forma directa por Satanás después de ayunar en el desierto. Vamos a leer aquí en Mateo 4, 1 al 11, vamos a notar qué herramienta usa Jesús en cada una de las tres tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús les respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Vemos que Jesús, el Verbo de Dios, cita la Escritura que ya está escrita 3 veces. Vemos también que Satanás cita la Escritura. Hay que tener cuidado. No toda persona que cita la Escritura está citándola bien. Está quizás, como hizo Satanás aquí, usando un texto fuera de contexto como un pretexto para tentar a Jesús. Cuidado, que Satanás te puede tentar con las mismas Escrituras. Por eso es tan importante, tan imprescindible estudiar las Escrituras. Por esto en este programa queremos dedicarnos solamente a las Escrituras, para conocer la palabra de Dios, para poder ganar la batalla contra Satanás. Escrito está, por más que conozcamos la Escritura y la ponemos en práctica, podemos ganar en la batalla contra Satanás. En Efesios capítulo 6, también la palabra de Dios nos da y nos habla de una armadura que nosotros podemos tener. No vamos a leer el pasaje completo, vamos a leer solamente Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, estad firme. Sigue hablando entonces específicamente de la cintura de la verdad, la coraza de la justicia, los pies con la preparación de anunciar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con toda oración y súplica que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Sí podemos ganar la batalla contra Satanás en nuestra vida personal. Y la buena noticia también es que al fin y al cabo nos dice en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10 que el diablo y los que engañaban fue arrojado al lago de fuego y azufre,
donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cristo ganó la victoria sobre Satanás. Tenemos que hacer nuestra parte para no caer en las tentaciones de Satanás, y Dios nos ayuda si nosotros nos mantenemos firmes y fieles en Él. Que Dios le bendiga hasta la semana que viene. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com.